Buenas noches con todos los participantes. Y bueno, sin más que decir, voy a dar inicio a la ponencia que lleva por título Efectos topográficos de sitio e interacción estructura-suelo-estructura, un caso de estudio, que fue realizado bajo la guía del doctor Esteban Sáez. Bueno, en general este trabajo consiste en evaluar los tres efectos anteriores del título sobre el comportamiento dinámico de edificaciones del tipo que tienen muros de corte. Entonces, para esto el contenido está dividido en 6 partes. Las dos primeras motivan este estudio. Luego voy a describir el caso de estudio en particular y el modelamiento numérico para revisar los resultados del análisis y las conclusiones. Entonces, es claro que en estas imágenes se muestra un problema, ¿no? Hay edificios bastante juntos entre sí que están emplazados justo detrás de un talud costero. También podemos ver en esta imagen edificios de departamentos bastante altos con una gran densidad de esos edificios ubicados en taludes. Entonces, claramente lo que queremos evitar como ingenieros es este tipo de colapsos catastróficos, ¿no? Evitar la pérdida de vidas humanas. Y para ello es que existen códigos de diseño, pero estos códigos eh, usan modelos bastante simples empotrados en la base, y por tanto no pueden reflejar esos problemas. El hecho de que haya edificios cercanos entre sí y el hecho de que estos estén ubicados en accidentes topográficos bastante complejos, como taludes. Entonces, por ello es que se plantea la hipótesis para este trabajo que los efectos topográficos y la interacción dinámica de estructura sobre estructura tienen un rol fundamental en la respuesta dinámica de edificaciones residenciales típicas de muro de corte, que están ubicados en la cresta de un talud costero arenoso, ¿no? Y por tanto, los objetivos que guían ese trabajo son evaluar la influencia de estos dos efectos a través de modelos numéricos calibrados. Y entonces voy a comenzar con algunos conceptos y luego el caso de estudio en particular. Entonces, comienzo diciendo qué son las ondas, ¿no? Y no hay un mejor ejemplo que esta imagen. Si tenemos una gota de agua y la soltamos al agua, entonces comienza a partir de una fuente de energía, existe energía que se va a desplazar a lo largo de un medio, en este caso la superficie del agua. En este caso estamos viendo frentes de ondas de forma circunferencial o radial, que mientras más se alejan de la fuente, pierden energía y la amplitud disminuye, ¿no? Esta es una onda, pero en el caso de ondas sísmicas es algo idéntico. A partir de una ruptura bastante compleja, con muchas asperezas, sucede un deslizamiento relativo causado por una caída de tensiones, y esa energía se transmite y se transporta por este medio, que es el suelo. Entonces, lo que nos interesa como ingenieros es lo que sucede en la parte superficial de la corteza. Entonces, de acuerdo a la ley de Snell, y sabiendo que las densidades del suelo van a disminuir mientras más cerca a la superficie estemos, entonces este frente de onda, de esas ondas sísmicas, se van a curvar y van a tender a llegar de una forma vertical, cerca a la superficie. Bueno, entonces, el segundo concepto es el de interacción sobre la estructura. Y esto, si bien es algo bastante complejo e interdisciplinario, puede ser pensado simplemente como un problema de propagación de ondas, ¿no? A través de un medio estructural, que son los edificios, y geotécnico, que es el suelo. Eh, entonces, esas ondas sísmicas pueden descomponerse en una parte que son ondas P, aquellas cuya dirección que perturban al medio en la dirección de propagación de las ondas, y las ondas S, ¿no? Que van a perturbar al medio o al suelo en la dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y como en este trabajo se asume que la dirección de propagación de las ondas va a ser perfectamente vertical, de acuerdo a la presentación anterior, entonces vamos a considerar únicamente ondas S como inputs al modelo. Y además, por aquí les muestro cómo es que se ve una onda de superficie del tipo Rayleigh, que podría también tener efectos sobre el daño a estructuras, y por ello estas ondas también van a ser consideradas en este modelo. Ahora, existen dos formas para resolver este problema. El de la subestructura, que es un método bastante simple y funciona solamente para el campo lineal, porque asume superposición de efectos inerciales y cinemáticos, ¿no? Y además el suelo está representado por resortes generalizados en el dominio de las frecuencias, llamadas funciones de impedancia, ¿no? Si bien es un modelo bastante útil, no puede representar la complejidad del suelo, y por ello es que se usa un método directo, en el que el dominio estructural, la interfaz
y el dominio del suelo pueden ser representados de una forma explícita, ¿no? Con todas sus complejidades, como los estratos, taludes, etc. Y además, bueno, aquí se muestra el input sísmico al modelo a partir de ondas S únicamente. Entonces, esto puede ser abordado por infinidad de métodos. En este caso, se usan los elementos finitos. Ahora sí, les voy a describir un poco sobre el caso del estudio. Y en particular, se tienen dos edificios. Uno, el edificio A de apartamentos, y P de parqueo vehicular, ¿no? El edificio de apartamentos está estructurado con muros de corte en forma de T. Tiene 28 niveles de altura. Y el edificio P, que es bastante rígido, también estructurado con muros de corte, eh, está a las espaldas de ese edificio. Ambos se encuentran en la cresta de un talud o cercana a esta. Entonces, para su construcción se requirió una excavación bastante profunda de aproximadamente 15 metros de altura y se usó el sistema de contención conocido como pilas ancladas discontinuas, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, la planta de fundaciones de ambos edificios y, bueno, los sistemas de contención. Y además, en esta zona se tuvo una de esas pilas instrumentada, ¿no? Con todas las etapas de excavación y post-tensado de los anclajes. La información disponible fue ensayos de SPT de hasta 40 metros de profundidad en los que no se detectó niveles freáticos y por tanto se descarta la posibilidad de licuación. El perfil de velocidades de ondas de corte se tiene aproximadamente 300 metros por segundo, ¿no? En esos estratos superficiales. Ensayos triaxiales monótonos. Esto para caracterizar el suelo desde un punto de vista de resistencia. Y ensayos a pequeña deformación que caracterizan dinámicamente el suelo. Torsión cíclica, columna resonante. Y el objetivo de esto es obtener la curva de degradación del suelo, ¿no? Esta curva experimental. Y también se tuvo una pila instrumentada, ¿no? La que les comenté anteriormente, y aquí se tienen las medidas en el campo. Entonces, lo primero que se hizo es desarrollar modelos altamente detallados en 3D de estos edificios sobre una base fija. La idea de esto es obtener los parámetros dinámicos de masa modal, forma modal y frecuencia fundamental de vibración, para luego, a partir de un proceso de optimización, generar modelos 2D equivalentes, ¿no? Como este que se ve para el edificio P. Y, por ejemplo, aquí estoy mostrando las formas modales de ambos, del caso completo y del caso simplificado, que son razonablemente iguales. Y el periodo, en este caso, la frecuencia fundamental de ese edificio es 0.16, bueno, 6 Hz o 0.16 segundos. Es un edificio muy rígido. Y igualmente con el edificio alto, se tiene una frecuencia fundamental del o periodo del orden de 1 segundo o 1 Hz. Un edificio bastante flexible. Luego se desarrolló un modelo 2D bastante completo de interacción, que se definen ambos dominios de forma explícita y se han considerado todas las etapas constructivas, desde las excavaciones, cada uno de los niveles de anclaje, el postensado, la construcción de cada nivel de los edificios, etc. Y bueno, aquí se muestra un pequeño detalle de esta zona sin los edificios, de las estructuras de contención, de más o menos 15 metros de altura y con varias líneas de anclajes. Entonces, primeramente, teniendo ya este modelo, se comienza con la calibración del material. Y bueno, aquí hay 4 gráficos bastante conocidos en geotecnia, resultados de ensayos triaxiales. En este caso, resistencia. En azul se ve el modelo, o bueno, los ensayos experimentales, y en rojo los resultados numéricos. Y se tiene un gran ajuste, al menos en términos del estado último. Igualmente en términos volumétricos. Por aquí en línea verde podemos ver, por ejemplo, la envolvente de Moore-Coulomb en el espacio PQ, entre otros datos. Y de igual forma, en términos de pequeñas deformaciones, se tiene la curva de degradación experimental y numérica, hay un buen ajuste, y la curva de aumento del amortiguamiento, ¿no? Entonces, en general, el material se equilibró de buena forma. Ahora, en la calibración en términos del modelo, en una calibración global, se tiene igualmente un buen ajuste en términos de velocidades de la onda de corte en los primeros 30 metros, y estos son los resultados de la pila instrumentada, ¿no? Por ejemplo, aquí para el primer nivel de excavación se tiene un muy buen ajuste, ¿no? Igual para el resto de las etapas de anclaje, excavación, etc. Entonces, con esto tenemos ya el modelo completamente calibrado. Luego, se definen, para evaluar estos efectos topográficos y de interacción, se definen algunos indicadores. El primero es un factor de amplificación topográfica, que es una extensión de trabajos previos
en las que es básicamente un cociente de aceleraciones de un caso 2D, como este de aquí, claramente aceleraciones en superficie, respecto a un caso 1D, ¿no? Que es el que usualmente se suele usar en la práctica, que no tiene ninguna medida de amplificación topográfica. Y esto en el dominio de las frecuencias, mediante la transformada de Fourier, porque esto nos permite un mejor escrutinio de qué sucede a nivel de cada componente armónica de esta señal de aceleración. Y gráficamente se consciente de estas dos superficies. Y se evalúan tres escenarios, idealizados de campo libre y con excavación. E igualmente para el caso de interacción se definen dos ratios, uno a nivel de estructura, que permite ver cómo las aceleraciones de piso amplifican respecto a las aceleraciones de la base, y un segundo ratio a nivel de modelo, que nos permite ver qué sucede entre un escenario y el otro. Y esos escenarios son de base fija, como escenario de referencia, con base empotrada, y un primer escenario de interacción, en el que solamente se modela un edificio, y un escenario de interacción con ambos edificios, ¿no? Esas siglas son debido a sus siglas en inglés. Y finalmente, para terminar el modelo, necesitamos señales de input, y para ello se usan pulsos Ricker, que son interesantes porque en el dominio de las frecuencias tienen un comportamiento interesante. Por ejemplo, este pulso de 5 Hz de frecuencia central tiene una banda bastante amplia de contenido de frecuencias. Y en el tiempo se ve de esta forma, ¿no? Una señal de alta frecuencia. Y también se usan sismos reales registrados en roca para que sean compatibles con el modelo. Entre ellos el sismo del Maule de 2010, ¿no? Que en el tiempo se ve así. Y bueno, en frecuencias de esta forma roja. Bien, entonces vayamos con los resultados. Primeramente para este primer efecto topográfico, ¿no? Y aquí les muestro los resultados de las aceleraciones en superficie, en tiempo y en frecuencias, cuando se usa un input de estas onduletas Ricker de 5 Hz de frecuencia central. Entonces, aquí claramente se puede observar que cuando la onda incidente SB impacta la parte inferior y superior del talud, se crean ondas de Rayleigh, ondas superficiales, ¿no? Que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esto es natural del modelo, ¿no? Es interesante que esas ondas puedan surgir de esta forma. Y viendo en frecuencias, hay dos patrones bastante interesantes. Primero, que se crean estos patrones así bien ordenados debido a estas interferencias constructivas y destructivas de las ondas, ¿no? Por ejemplo, en esta zona hay una interferencia constructiva y se refleja en frecuencias de esta forma. Y el segundo hecho interesante es que detrás de la cresta del talud se concentran más las aceleraciones, ¿no? Eso es importante e interesante. Y entonces, para los resultados para el caso idealizado, o bueno, casos idealizados, en términos del factor de amplificación topográfica, como se definió anteriormente, bueno, este factor se muestra en los colores, ¿no? En esta barra de colores, y los gráficos muestran el espacio, frecuencias y longitud a lo largo de la superficie del talud. Entonces, primeramente, para un talud así bastante simple, de 15 grados de inclinación, este factor de amplificación topográfica es casi 1. No hay mayor amplificación. Pero cuando se tiene el talud idealizado de esta forma, con 30 grados de pendiente, entonces se muestra este mismo patrón, ¿no? Que se tenía anteriormente, pero en términos de amplificación topográfica, del orden de 2 o 1.8. Ahora es interesante ver que a partir de 3 Hz es que suceden estas amplificaciones. Y esto es básicamente producto de esta inecuación. Si uno compara la longitud de onda de las señales de entrada y la longitud de onda del sitio, caracterizado por la altura del talud, estas interactúan cuando este ratio es menor que 1, ¿no? Y si uno despeja la frecuencia de esta ecuación, entonces ve que esto se cumple, ¿no? A partir de ecuaciones sencillas, se puede predecir, digamos, lo que va a suceder en el modelo numérico altamente complejo. Bueno, entonces, si luego vemos un caso en el que se tiene la superficie del talud con la forma real, si bien hay un pequeño cambio entre ambas superficies, el factor de amplificación topográfica y este patrón que se formaba cambia completamente, ¿no? Es bastante susceptible a esta forma. Y bueno, finalmente cuando se tiene un caso lineal, pero con estratigrafías, en el cual el contraste de rigideces o impedancias es bien fuerte entre sí, hay mayores valores de amplificación topográfica, y además por este efecto de la ley de Snell, como se tiene ahora estratos inclinados, entonces este patrón tiende a irse hacia la izquierda, ¿no? Bueno, aquí abajo estoy mostrando los mismos resultados para otro factor que no les comenté, pero es el factor de amplificación topográfica vertical. Bueno, entonces ahora para los casos de campo libre, que son casos más reales porque el talud y el suelo trabaja de una forma no lineal, vemos que hay menores, las amplificaciones son menores, ¿no? Justamente porque
En el caso no lineal se disipa energía. Pero este patrón en la cresta del talud se mantiene. Y ahora, si se usan registros sísmicos completos, el patrón es el mismo, pero claramente hay mayor ruido por el contenido de frecuencias más alto, más grande de estos registros sísmicos. Y finalmente, para el caso con excavación, el patrón es el mismo, pero es interesante que aparece una zona que no aparecía en los factores de amplificación topográfica anteriores. Y bueno, si uno llega y evalúa cuál es la frecuencia fundamental de vibración de esta estructura de contención de tierras, mediante esta aproximación bastante sencilla, obtiene que alrededor de 4 Hz, ¿no? Y es justo en esa frecuencia en la que amplifica este factor de amplificación topográfica, ¿no? Y esto es bastante interesante, es algo que no se podría decir a priori, ¿no? Un resultado bien interesante. Y además, si uno compara esos resultados mediante una de las pocas normativas que incluyen un factor de amplificación topográfica, en este caso el Eurocódigo 8, que incluye un factor de 1.4 como máximo, pues es muy poco conservador, ¿no? Para un caso de estudio como este. Bueno, ahora los resultados respecto a la interacción sobre la estructura. Por aquí muestro algunos resultados clásicos de estructuras, mostrando el drift de entrepiso y las cortantes normalizadas para cada uno de los edificios respecto a la altura o a cada nivel. Entonces, sin entrar en mucho detalle, es claro que el caso de base fija, la curva negra, no es conservadora, ¿no? Lo que quiere decir que los casos de interacción son beneficiosos en general. Y ahora, si uno ve los máximos valores de respuesta para todos los casos que se evaluaron con diferentes señales de input, entonces puede ver la reducción debido a interacción, ¿no? Y estamos con valores del orden de 80%. Pero hay unos muy pocos casos en los que se tienen reducciones negativas, ¿no? O amplificaciones. Eso es algo que no se espera de un caso de interacción sobre la estructura. Sin embargo, podrían ocurrir, ¿no? Pero son muy pocos y en general la interacción sobre la estructura es beneficiosa, ¿no? Aquí hay muchos más casos. Bien, entonces, viendo el primer ratio para medir qué sucede al interior de la estructura, vemos, por ejemplo, para este edificio alto de apartamentos, que la aceleración de los pisos amplifica respecto a la aceleración de la base en sus frecuencias fundamentales de vibración, ¿no? La primera frecuencia, la segunda y la tercera, para los 3 escenarios de interacción con ambos edificios, con uno o de base fija. No hay mucha diferencia y es algo esperado. Sin embargo, en el edificio pequeño, que era bien rígido, algo pasa, porque hay un corrimiento de la frecuencia fundamental del más del 50%, ¿no? Esto es un resultado bastante alarmante. Y bueno, eso tiene su explicación, ¿no? Aquí les muestro el edificio pequeño y la estructura de contención de tierras. Entonces, cuando la señal sísmica de entrada sube, se queda atrapada detrás de esta estructura y bajo el edificio. Y aquí sucede un efecto de masa agregada, en el que el sistema estructural se le añade masa como parte del mismo sistema. Y por tanto, a mayor masa, hay mayor periodo. O la frecuencia fundamental disminuye, ¿no? De esta forma. Y además, si recuerdan de los resultados de los efectos topográficos, estaban centrados en 4 Hz. Entonces, esto incrementa aún más este comportamiento. Y lo interesante es que viendo estos colores, que es el parámetro gamma P, es una medida de la plasticidad del suelo, entonces podemos ver que se concentran en los extremos del edificio. Eso quiere decir que este edificio ha cambiado el mecanismo de deformación, ¿no? Ya no se deforma, sino rota como un cuerpo rígido. Y esto es interesante, porque esto cambia completamente el comportamiento del edificio, y por tanto, probablemente su diseño. Bueno, y si vemos el mismo ratio para señales sísmicas de entrada, el comportamiento es el mismo, claro, con mayor ruido por el contenido de frecuencias. E igualmente, este segundo ratio a nivel de modelo, bueno, ya no entro en detalle, pero vemos por aquí en color azul, que son valores menores aún, lo que quiere decir que la interacción suelo-estructura es beneficiosa, ¿no? Porque disminuye las aceleraciones. Y entonces, las conclusiones de este trabajo, y algo que yo considero lo más importante, es que el suelo no es un resorte, y menos uno lineal. Esa debe ser una de las conclusiones más importantes, quizá. Además, los modelos geomecánicos tienen que calibrarse. Respecto a la topografía, vimos que esta tiene efecto en el patrón de propagación de las ondas mediante la ley de Snell, ¿no? Curvando esa incidencia. Detrás de la cresta del talud se tiene factores de amplificación topográfica del orden de 1.8, mucho más de lo que se estipula en las normativas como el Eurocódigo 8.
Las cinemáticas de los edificios rígidos pueden cambiar drásticamente y tendríamos que tener mucho cuidado en el diseño de este tipo de edificios, similares a este caso de estudio. Y respecto a la interacción, pues en general es bastante conservadora, nos da resultados conservadores, pese a que podamos tener algunas amplificaciones en algunos casos. Y los efectos de SSSI, cuando se consideran ambos edificios, pues son despreciables respecto a un caso de interacción convencional, no con un solo edificio. No hay algunas referencias de este trabajo. Muchas gracias.